Desde la sociedad, continuamos. Bien, pues regresamos, amigos, regresamos aquí a su programa Desde la Sociedad esta tarde. Y pues hay muchos temas que ver. Este asunto del maestro Patistán es algo que está pegando fuerte. Es una alegría para todo el país lo que sucede, porque después de 13 años de estar sufriendo, está en libertad, por fin está en libertad. Como dice Marco Antonio Guevara, ahora ¿quién le va a recompensar o quién le va a pagar esos 13 años de sufrimiento? Complicado, pero el hecho de que se haya logrado que exista ya el indulto para estas situaciones, pues es un avance pequeño, pero es un avance. Y vamos a platicar esta tarde de este tema y de otros más que trae también por ahí, porque ya ven que es una persona que tiene muchas cosas que comentar, muchas cosas que decir. El profesor que nos acompaña esta tarde, Paco Francisco Ornelas Gómez, quien pues vamos a platicar con él a partir de este momento. Paco, buenas tardes, ¿cómo está, profesor? Buenas tardes, y emocionado también por esa noticia que ya teníamos información de ella desde que se estaba organizando, pues, para que por términos legales pudiera el Congreso y el presidente darle la libertad, correr pues Dicen los que términos. Nos queda un consuelo muy pobre, ¿no? Porque sí, pues sufrió 13 años de claro, represión. eso nadie se lo va a recuperar, y lo que sí es muy interesante es la forma como él se manejó siempre. Él estaba libre, era libre, y eso me recuerda a aquel hombre que, estando en la cárcel con otro compañero, uno de ellos veía las estrellas mientras el otro compañero miraba el suelo, y el que veía las estrellas obviamente estaba libre, estando tras las rejas, y apoyaba al otro compañero, haciéndole sentir, bueno, tú también tienes que levantar el ánimo y levantar la vista. Y el caso ya vivo es este señor, que mis respetos, y qué bueno que es también un maestro, porque ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, aunque el tema que veníamos a hacer para otro, pero bueno, ahí ahorita lo tocamos, si hay el tiempo. En las horas más difíciles, más oscuras de la humanidad, cuando los nazis están aplastando a los pueblos, me refiero a Hitler y a los alemanes, en aquellas terribles oscuridad de la humanidad, en 1939 y 45, en Varsovia, los de Varsovia, para salvar a su gente, en un momento se atrevieron a decir, antes que salvar a las mujeres y a los niños, hay que salvar a los maestros, porque ellos van a rescatar la memoria, claro, de nuestro pueblo, lo heroico, lo valiente de nuestro pueblo, en este caso los polacos, ante la bota militar y el asedio y la crueldad con que se manejaron en aquel tiempo los hitlerianos. Y en este sentido, pues, el maestro Patistán nos va a dar lecciones, se las dio a sus compañeros dentro de la cárcel, y nos va a dar lecciones más adelante, pero ya le robaron parte de su vida, pero él la va a recuperar en parte también con esa admiración y ese respeto que le tenemos todos. A mí me tocó conocer de alguna manera a los tzotzíles y a los tzezales, que son etnias de Chiapas, cuando andaba por allá en Tabasco, y es muy interesante pues cómo se manejan los pueblos indígenas con su cosmovisión de respeto a no solo al entorno ambiental, que lo ven como una madre, me refiero a la naturaleza, al agua, a la tierra, sino también al ser humano. Nos dan muchas lecciones, y que por ahí tenemos que empezar. Fundamentalmente, la lección más grande que hemos recibido del gran Benito Juárez: la austeridad, la honradez, manejarnos como republicanos, pues, claro, como debe ser, con honradez, al servicio de los demás. Esa es la clave, al servicio de los demás. Claro, pero además es notorio y muy satisfactorio ver cómo los indígenas, no nada más los indígenas de Chiapas, sino en todo el país, tienen una predilección, un cariño por la tierra, por todo su entorno. Ya lo quisiéramos de los que vivimos acá en la ciudad y que no somos indígenas. Así es, todas esas lecciones ahí están, y hay que tomarlas, y quienes la deben tomar principalmente no
solo somos aquellos que somos de la sociedad o de a pie, o como dicen los reporteros de la Los calle, de a pie. ¿no? Sino tomarlas quienes tienen el poder y el control y los recursos para incidir pues en el crecimiento de la población, en el crecimiento del bienestar de la sociedad. De ahí deben de aprender, o como se dice así, abrevar. Hay muchas lecciones que vienen en este caso, y también me recordó ahorita que estaba escuchando una canción pues sobre el maestro Patistán, Raúl Martel, del gran Nelson Mandela. Para mí es el hombre vivo de mayor prestigio para un servidor, es una leyenda viva que nos da lecciones de humildad, de humanidad, de congruencia, de justicia, de lucha. Él se llevó 25 años, no tengo, pero casi aseguro que fueron 25 años en la cárcel, sí, desde los 50 y tantos que estaba el apartheid, que la segregación racial muy fuerte en Sudáfrica. Ahí estaba él luchando, y abogado, y ahí estaba adentro abogando por sus compatriotas como licenciado en Derecho, y es un hombre que llegó a ser el primer presidente. Bueno, todos conocemos quién es Nelson Mandela, y todavía sigue vivo, y en alguna ocasión lo comparé como leyenda. Dije, no, es que hay leyendas que no se necesita que se mueran para ser leyendas, porque alguien dijo en algún momento, pues es que Pancho Villa, si no lo matan, no hubiera sido una leyenda. No, le digo, espéreme tantito, Pancho Villa hubiera sido leyenda, lo hubieran asesinado como lo asesinaron en la plenitud de su vida, o más adelante, porque es un hombre excepcional. Prueba de ello es que sigue creciendo y sigue cabalgando a 90 años de su muerte. Así lo dejé. En la cuestión puede que si el planteamiento era que si no lo hubieran matado no sería leyenda, y dije, no, ahí está Nelson Mandela, está vivo, ya tiene 90 años o más, y sigue siendo una leyenda sin que tuvieran que haberlo matado hace 30 o 40 años. Así es, y cómo esa fue una aportación que di. Cómo se han convertido muchos luchadores sociales o muchos luchadores humanistas en grandes leyendas a partir de su trabajo generoso hacia la sociedad, ¿no? Y de su congruencia. Y uno de los que tenemos es Gandhi, ¿no? Pero no lejos para encontrar, o sea, me refiero pues con el señor Nelson Mandela, que es un referente universal. En nuestro país, en nuestro estado, aquí en la ciudad de Chihuahua tenemos pruebas palpables de gente, que lo he dicho cada vez que tengo oportunidad con los amigos, o en alguna ocasión que puedo estar en la radio o lo que sea, nos dan lecciones de honor, de dignidad, gente que a veces que se entrega, gente que ni siquiera escuela tuvo, o sea, no tiene ni la primaria. Y esta mañana lo mencionaba, pues, como por ejemplo CONAVE, que está haciendo esfuerzos para rescatar a toda esa gente. Imagínate cuando es que hay que verlo más allá de verlo así en lo material, en lo palpable. Hay que trascender en el pensamiento. Imagínate esa gente que ya puede leer una carta que le mandan sus familiares de Estados Unidos, que ya puede escribir una carta. Claro. Es algo maravilloso. Y hay gente que a veces no entiende que también lo maravilloso es en un momento de la convivencia, como lo decía esta mañana, con la naturaleza, con los animales. Yo lo sentía así muy de mucha emoción, porque yo viví una infancia feliz a pesar de haber sido huérfano de papá y de mamá, porque viví con mucha libertad el campo, los arroyos, los ríos, los montes, y eso a mí al menos a muchos años de distancia en mi vida, ya después de 50 años, dije yo he superado algunas adversidades porque tuve una infancia feliz. Ahora pero cómo vamos viendo cómo hay una decadencia, un declive en esa forma de vida, ¿no? Porque ahorita ya quien tiene la oportunidad de vivir así, pues es gente muy contadita, ya son muy pocos. La mayoría de la gente que vivía en rancherías o en lugares así aislados fuera de la ciudad, pues ha tenido que irse a la ciudad. Hay campos abandonados, hay pueblos enteros que se han convertido en pueblos fantasmas porque la gente ha tenido que emigrar a otros lugares. Y esto no es producto más que de la propia política que nosotros los hombres implementamos aquí en el estado y en el país. Y es el problema que tenemos, ¿no? Que esto nos ha llevado a una pauperización, no nada más en el ámbito económico, sino también en el ámbito de la convivencia, del amor al medio ambiente, de todos estos valores, de todas estas características que tenían la infancia como la que viviste, ¿no?
Sí, eso nos va metiendo a la idea que traía yo en esta tarde, y que gracias a este programa, de la reforma fiscal. Lo señalamos en otra ocasión, hará como 15 días, y me decía el compañero que estaba al lado mío, le dice, oiga, profe, y su opinión sobre esto. Le dije, bueno, espéreme tantito, le digo, porque dicen que el partido termina hasta que termina, y todavía la dichosa todavía reforma no iba a entrar al Senado, pero ya ahorita como que ya todo se acomodó, y como dicen, es impuesto, les guste o no les guste, es impuesto, pero sí es necesario que también cada gobierno, y en todo el mundo, de cualquier tipo, necesita recursos. Es necesario, los impuestos son súper necesarios, se necesitan recursos para los servicios y los bienes que tiene que regresarles a la ciudadanía o al pueblo. Aquí la cuestión es de qué manera se están regresando esos recursos que ahorita el gobierno está planteando para que iniciando enero se apliquen ya por ley. De qué manera te lo va a regresar en bienes y servicios, en carreteras adecuadas, en calles que te eviten, pues ya se te desgració la llanta o los muelles, qué sé yo, o por desviarte del Boyanco fuiste y le pegaste al compañero de al lado, o te frenaste bruscamente. Bueno, hay tantas cosas que no terminaríamos en toda la tarde. Aquí los planteamientos es que México tiene una situación muy difícil porque es de los países, y estamos hablando de más de 100 países, mucho más la cifra, estamos hablando pues de todos, en que tenemos un estancamiento de 25 años, y que ya arrastrábamos pues también un desarrollo también muy limitado como país, y ese estancamiento, como para que funcionen ahorita los impuestos que se están planteando, se necesitan dos ¿cómo diríamos? Dos vertientes que caminen juntas. Una de ellas es que haya inversión, y fundamentalmente la inversión pública, que jale, que invite, que entusiasme a la inversión privada, y como que la gente ya desconfía. Estamos hablando de la inversión, la otra Sí. es del ahorro, pero pues ¿cuál ahorro si el mercado interno siempre ha estado deprimido? Y decir deprimido pues es decir flaco, pobre. No, pero vámonos al fondo del asunto. O sea, una de las cosas que nos dicen que la gran ventaja que tiene la reforma fiscal es que no afecta a los más pobres. ¿Los afecta o no los afecta desde tu punto de vista? ¿Cómo la ves? Aquí la cuestión a los más pobres. Aquí la cuestión es que, pues, ¿qué más puede afectarlos si ya con esto los más pobres? Si no hubiera más pobres, no había afectación. Pero te lo voy a poner de esta manera. Cuando dicen, por ejemplo, los subsidios, es una opinión muy personal. Quienes compran medicina, y medicina buena, y que no se paran en pintas para comprar, los que tienen altos recursos. Bueno, quiero plantearlo de otra manera. Los subsidios generalizados benefician a los que tienen muchos recursos y que tienen recursos en demasía, y perjudican a los pobres, porque pues ahí está el subsidio de las gasolinas. ¿Quiénes están consumiendo las gasolinas? Pues el que tiene una casa con una cochera de 3, 4 autos, y que tiene autos pues de 3, 4, porque tiene autos para él, para ella, para el hijo, un ejemplo. En la casa todos tienen un carro. Así es, y los pobres no tienen eso. Los pobres no tienen carro. El subsidio de las gasolinas es generalizado, está favoreciendo a los que tienen altos niveles, cuando se debía de manejar de otra forma, tan sencillo como decir, bueno, a partir de aquí, como cuando alguna vez se subsidió la tortilla, y había gente que iba y compraba su kilo de tortilla y se lo daban, como decirte ahorita, por ejemplo, a 7 pesos, y el que no tenía ese tortibón o tortilla, no sé cómo le llamaba, ¿no? Iba uno y compraba la tortilla a 12 pesos, a 10. Pues ese es un subsidio que se le daba a la gente que necesitaba ahorrarse sus pesitos, pero todos los días. Igual aquí las gasolinas, pues es tan sencillo como otorgar las becas. A veces dice, vamos a otorgar las becas a todo el que tenga promedios de 9 para arriba. Pues sí, pues la gente más favorecida, bien alimentada, en buenas escuelas, con buenos maestros, son los pues que tienen esas calificaciones. Muchos de ellos tienen calificación, un ejemplo, y ahí va el subsidio.
O los que consumen la luz eléctrica, por ejemplo, sí, también, y hay gente, pues los pobres mantienen un nivel bajo de consumo. Y hay gente, los ricos más. en este caso, la gente más humilde, hay muchachitos que dan el estirón y tienen calificaciones buenas, y no, les falta a lo mejor unas décimas. ¿Por qué? Porque van mal alimentados, porque tienen que caminar, porque tienen que recorrer distancias como las escuelas rurales. Por eso mencionaba esta mañana CONAFE, porque rescata a las gentes más necesitadas a través del apoyo que van los muchachos a impartir esas clases donde no van los maestros, porque ya nos encontramos con maestros ya en últimas décadas que ya no quieren ir a la sierra, no quieren ir a lugares lejanos, quieren la plaza aquí en Delicias o en Chihuahua, muy cercanos. Sí, claro, pero además la pretendida o la ya que es un hecho, pues la reforma fiscal, no es realmente una cosa que nos beneficie como nación. O sea, lo que se pretende recaudar, sí una cantidad importante de dinero, pero que no está, que no va a ser aplicada al gasto social. Su aplicación va a ir a otras áreas, ¿no? ¿Cuánto dispendio no vemos por parte del gobierno federal o el estatal o el municipal? Hay una gran cantidad de dinero que se dispendia, que se gasta en cosas que pues que no son de beneficio para la población en general, que no son básicas, ¿no? Y es lo que vemos en este caso. Ahora, una de las grandes cuestionamientos que se daban en esta reforma fiscal es algo que modificaron los senadores, el asunto del famoso seguro de desempleo. Sí, que decían que ese seguro de desempleo iba a ser durante 6 meses, pierdes tu empleo y tienes 6 meses asegurado tu empleo a salario mínimo, ¿no? Ese seguro de desempleo pues iba a ser tomado de las arcas precisamente de los afores del fondo de vivienda que cada trabajador aporta para una vivienda cuando llegue el momento de que tenga acceso a un crédito de Infonavit. Sin embargo, lo modificaron. Así ya no quedó así, van a ser recursos del Estado. Pero a lo que yo te decía al principio, y ya me decía en otro sentido, bueno, de los subsidios, también de qué estamos hablando, y que le cuestionan, pues, mientras la sociedad no tiene la confianza de ver en qué se va a gastar su dinero, pues es renuente a aportar. Ahí tiene el gobierno que, a lo que tú señalabas, y ellos son los que tienen la sartén por el mango, ahí tiene que ir el gobierno, pues, acotar esos gastos de publicidad, por ejemplo, que son millones de todos los estados, de todos los, principalmente de los gobiernos estatales y de la presidencia y de la secretaría, como cuando son las elecciones y que te saturan y de spot y de espectaculares, y como si estuviera uno, que no tuviera un dedo de frente, pero el dinero tirado ¿de dónde sale? Pues de los impuestos. Claro, pero aquí va más allá el asunto, porque esto que estamos comentando del seguro de desempleo llevaba un filo, iba dirigido precisamente a algo que iba a afectar a los trabajadores. Pues, ¿cómo es posible que de su fondo de vivienda le quiten los seguros de desempleo? O sea, ¿en qué mente cabe, no? Y los diputados lo aprobaron, todos los 500, toda la bola, bueno, a excepción de una fracción del PRD, los del PT y los del Movimiento Ciudadano, los del PAN, pero de ahí en más, el PRI, el Verde Ecologista, la Nueva Alianza, la otra del PRD, todos fueron contra eso, ¿sí? Y va en contra de los intereses de los mexicanos. Entonces, lo importante aquí es la intención que llevaba esta parte de la reforma. Era una intención malsana, era una intención mala, era una intención que no beneficiaba a los ciudadanos. Que los senadores lo hayan modificado, bueno, pues se les iluminó la cesera, pero la bola de burros de diputados que lo aprobaron, eso sí se fueron derecho con eso, el juicio de los mexicanos, es lo que no se vale. Aquí la cuestión es que hay que entender también a qué personajes llegan a veces a las cámaras, y de tal manera que pues ya la Cámara tuvo que de alguna manera quedar a un ladito, y surgió el pacto para poder mover, porque ya hay como que ya no hay confianza para poder mover la vida institucional, el Pacto por México. Sí, cuando no debía existir el Pacto por México. Hasta dónde hemos llegado pues en de irregularidades que si no se atajan a tiempo, pues esto en lugar de mantenerse estancado se va a ir para abajo. Me refiero al país. Claro. A lo que yo te señalaba ahorita es decir, ya están los impuestos,
Ahora, ¿en qué se van a gastar y cómo darle la confianza a la gente? Lo que te señalaba, porque pero eso es lo que no tenemos, ¿no? Sí, no, ¿cómo darle la confianza a la gente para que mueva el mercado, para que invierta? Mira, te voy a decir, en la década de los 70s, 80s, la inversión fuerte era del sector público. A partir de Salinas de Gortari se vino abajo esa inversión pública, porque Salinas de Gortari, para empezar, acabó de vender todas las paraestatales, todas las grandes empresas que tenía México, que había logrado con mucho esfuerzo en la década de los 40, 50, 60. Y estoy hablando de Telmex, y estoy hablando de Dina Nacional, y estoy hablando de Altos Hornos, y estoy hablando de Cananea, y estoy hablando de muchas cosas que desmantelaron, negocios que Así tenían. es. Bueno, ¿por qué? Pues porque no atajan la corrupción. Entonces ahí está una paraestatal y al rato está con números rojos, pero está con números rojos porque no hay una cultura de legalidad que decide aquí se va a hacer esto, y el que meta mano se le va a castigar. No, yo recuerdo nada más un senador que metieron, a Jorge Serrano, en la época de Miguel de la Madrid, y como si todos esos políticos, así como no solo en los políticos, sino también en los privados, se manejaran con mucha honestidad. Es porque hay una cultura en la que ya nos han, pues si el país no se ha derrumbado, y lo he dicho muchas veces, es porque tenemos un mar de petróleo, claro. pero también la violencia y la injusticia y la desconfianza de las políticas no se van a resolver con un mar de petróleo. Esto nos va a meter en una dinámica que no sabemos cómo atajarla. Aquí Peña Nieto está tomando medidas con las reformas, pero tenemos que ver cómo se van a aterrizar, porque ya hay una desconfianza ancestral de corrupción, de malos manejos, y esa corrupción crece a la sombra de la impunidad. Pero ahorita, aunque nos dijeran exactamente cómo va a quedar, en qué se va a destinar estos recursos, etcétera, ya no se cree, no creemos, porque ya el gobierno no tiene credibilidad. Esta pretendida o esta reforma lo que hace es poner polos opuestos, ¿no? ¿Cómo es posible que por un lado te graben el 16% del IVA en las fronteras, te suban un 5%, te graben los alimentos para mascotas, te graben las propias mascotas, te graben productos que no estaban grabados automáticamente, como los dulces, los refrescos, todo lo que contenga azúcar y calorías, porque hay inclusive hasta una tasa, un alimento que tenga tantas calorías, a partir de ahí paga impuestos, nomás por ser un alimento de muchas calorías, como el chocolate o como cosas por el estilo. Y sin embargo, por otro lado, te dicen, ese dinero va a ser para aplicarlo en gasto social, para esto, pero por otro lado, hacen las grandes condonaciones a las empresas como Televisa, 26,000 millones de pesos le condonan de impuestos para que la empresa pues no los pague, porque está haciendo un servicio muy útil a México. ¿Con qué? Con la programación que tiene, ¿con qué está haciendo un servicio muy útil a México? Si aquellos programas de entretenimiento que en su momento fueron exitazos, ahorita tienen que estarlos repitiendo para poder tener audiencia, porque lo demás que tienen es la audiencia de la gente que está enajenada o con el fútbol o con programas de tipo de entretenimiento, pero rayados en vulgaridades, en cosas que son totalmente incorrectas. Y luego otro tipo de empresas también están recibiendo el beneficio de la condonación de impuestos, como Teléfonos de México, como la propia Bimbo, que es una empresa que vende precisamente este alimento chatarra, que ahora muchos de ellos van a estar grabados. Entonces no hay congruencia entre el decir y el hacer. Mira, cada quien tiene su opinión, pero aquí la cuestión del impuesto al refresco y el impuesto a los alimentos que van a pegarle a Bimbo con alto contenido calórico es bueno, porque hay una bomba de tiempo, pues, por el problema de obesidad, que cada vez son miles de millones que se incrementan con los años para atacar esas enfermedades de diabetes, de hipertensión, etcétera, etcétera. Es bueno
porque ya los mismos productores le van a bajar a esos niveles, pero de entrada va a haber el ingreso. La cuestión aquí es nada más, y por ahí creo el Congreso, que se vea que ese dinero que se ingrese, los 5, los 10 mil millones por los gaseosas y por los alimentos, se vayan directamente pues a política de salud, se vayan directamente a servirle a, por ejemplo, bebederos en las escuelas, a higiene para las escuelas. Esa es una. La otra es que la desconfianza que hay, pero el país tiene que caminar, para eso se requieren los recursos. Aquí la cuestión es que nos preguntamos, si no me equivoco, en noviembre del 12, estamos pues a un año de distancia, el presidente mandó una iniciativa, ya siendo presidente, todavía no tomaba el poder, fue en noviembre del 12, pero ya se estaban procesando las iniciativas, ya se estaba hablando de la iniciativa, ¿cómo se llama?, de la educación. Ya lo estaba comentando el Bester Gordillo en aquel momento, que decía el señor que andaba en Europa sobre la educación. Cuando andaba en Europa Peña Nieto, todavía era presidente Calderón. Estamos hablando de noviembre del 12. Esa iniciativa era anticorrupción. ¿Dónde está esa iniciativa de anticorrupción? Pero mira, hay que atajar eso. O sea, mientras no se vean hechos, aquí está esto. Mira, le están cuestionando severamente desde hace tiempo, por ejemplo, a Romero de Champs. ¿Cómo quieren meter una reforma? Así la gente pues le va a decir, no, pues ¿cómo? Pues si claro, pues ahí está enriqueciéndose, ¿no? Este señor. Y luego el problema también es que, ¿por qué están metiéndose esos proyectos, esas reformas, todo ese dinero que estamos hablando como de 1.200.000 o 1,5 billones que se va ¿cómo se llama?, para conseguir de todo eso? Es porque hay un problema severo con las pensiones, hay un problema severo para sostener pensiones del Seguro Social, pensiones de los que trabajan en el Seguro Social, pero, en las universidades. No, pero espérate, las pensiones, por ejemplo, las pensiones del Seguro Social, esos son recursos que no salen del gobierno, porque los trabajadores ya aportaron su dinero para su pensión, pero a través de su fondo. Pero no alcanza. Pues no alcanza porque son muy mañosos, por eso no alcanza. Porque hay Pero ¿cómo es posible que te digan que lo que comentábamos ahorita acerca de la obesidad, del problema de la obesidad, que esa es una de las razones? Bueno, pues ¿por qué no hace el gobierno? ¿Por qué no propone situaciones en donde pueda haber alimentos básicos necesarios, canasta básica, huevo, pan, leche, al alcance de la gente necesitada para que pueda tener un desarrollo pleno en materia nutricional? O sea, ¿por qué fomenta a través de las empresas el reparto y la venta de la comida chatarra en lugar de meterse en este otro nivel? ¿Sí? ¿Por qué no lo hacen? O sea, no se vale que nos quieran esconder o que nos quieran modificar una cosa, tapándole el ojo al macho nada más para que se vea bonita, pero sin el verdadero contenido de lo que están haciendo. Mira, tus preguntas a poder contestar a partir de lo que yo te decía antes, a partir de salida de Gortari, la inversión pública se fue abajo y la inversión privada se fue arriba. A partir de Miguel de la Madrid, sí, porque claro. Miguel de la Madrid fue quien trajo el proyecto neoliberal, quien lo implementó, y Salinas de Gortari lo siguió. Y luego ya estamos, y Cedillo y todos los demás, del Tratado de Libre Comercio. Sí, pero lo que te quiero hacer ver es que ya fue la iniciativa privada y fueron las transnacionales, y son los que ahora pues están haciendo el negocio. Las transnacionales Monsanto y Cagri son los que hacen el negocio con el campo. Y ahora ya Monsanto acaba de declarar, por ejemplo, que la solución al problema alimentario de México es el maíz transgénico. Hazme favor, o sea, ¿a dónde vamos? Viene todo esto de muy atrás, entonces ya ahorita pues el señor Enrique Peña Nieto y el pacto y lo demás están trabajando contra corriente en función de que la gente ya no cree. Claro. Entonces, lo que va a ingresar, él en entrada tendría que decir, bueno, aquí están esa es la partida y lo vamos a distribuir de esta manera, en una forma clara. Y bajar los costos del gobierno, los costos de publicidad, etcétera, etcétera. Tenemos que hacer un pequeño corte, vamos a él y regresamos para despedirnos, ¿no? Regresamos. Sí, para andar.